Malditos veganos, episodio 137. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, porque como sabéis a nosotros pues nos gusta decir que este es nuestro espacio seguro del veganismo. Todo el mundo es bienvenido aquí a escuchar las noticias que damos, a las tonterías de las que hablamos también a veces y a compartir lo que queráis con nosotros y con nosotras. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle paso, quiero saludar a mi compañero Sergio. ¿Cómo estás? Hola Miriam, pues muy bien, la verdad, muy contento, a pesar de que hoy estamos grabando esto un lunes y Cierto. me has hecho trabajar un lunes, pero bueno, no pasa nada, estamos felices igualmente, ¿eh? No te quejes, te he hecho trabajar, me he hecho trabajar, aquí trabajamos todos, no Es pasa verdad, es nada. verdad, es verdad. Yo, egolatrano, haciéndome partícipe solo del sacrificio de trabajar un lunes, perdón. Como sabéis, nuestros podcasts en directo en Twitch siempre son los miércoles a las 8 en hora española, pero hoy pues lo hacemos un lunes a la misma hora porque este miércoles es 1 de mayo, es Día del Trabajador y nosotros no vamos a trabajar ese día. Yo iré a la manifestación, no me esperéis en Twitch. Nada, pues simplemente recordar antes de empezar que bueno, nos podéis ver, podéis informaros a través de manitosveganos.com, que tenemos un media kit chulísimo para todos los proyectos, para todas las empresas veganas que quieran apoyar este podcast. Lo podéis ver en manitosveganos.com/mediakit y que nos podéis ver en directo, ya lo hemos dicho, en Twitch, en manitosveganos.com/directo. Y pues ya, pues queda pues agradecer a las personitas que nos apoyáis, a Pluma.azul, que sigue siendo una maldita Ibisur, y a Alin Poderosa, que sigue siendo una maldita Bulbasur. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y pues la verdad, Sergio, que yo Ujú. no quiero esperar más, no sé tú. No, yo creo que puedes dar paso, puedes dar paso. Vale, pues bienvenida a Malditos Veganos, Marta Tafalla, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Oye, un placer, encantada de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, que nos encanta traer invitadas e invitados de esta calidad teórica. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Ya sabes que además esta temporada hemos traído a otros filósofos como Óscar Horta y nos hacía mucha ilusión que viniera, puedo decir, una ecofeminista, ¿no? Aunque hablaremos más Ujú. adelante de eso. Pues sí, sí, pues vamos, me parece genial que le deis un espacio a la filosofía. Además, ahora que, ¿no? Como sabéis, a veces las humanidades se las arrincona, muchas veces cada vez más. Así que genial, genial que nos ofrezcáis este apoyo a la gente que nos dedicamos a las humanidades y a la filosofía, que son disciplinas muy, muy importantes y donde es interesante pensar desde ahí acerca del veganismo. Por supuesto. Pues Marta, oye, por si alguien de aquí o alguien que nos esté escuchando no te conoce, ¿puedes hacernos una breve presentación sobre ti? Vale, bueno, pues yo soy doctora en filosofía, trabajo como profesora de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona y me dedico a hacer investigación acerca de cómo nos relacionamos y cómo nos deberíamos de relacionar con las demás especies, muy especialmente con los animales, pero en general con esto que llamamos la naturaleza. He trabajado también en temas de derechos humanos, he trabajado también en temas de filosofía y literatura, es decir, así unas cuantas cosas, pero vamos, mi tema, diríamos, central es cómo nos relacionamos con las demás especies. Entonces, pues bueno, como solemos hacer la gente en la academia, pues escribo artículos académicos en revistas de estas aburridísimas que solo leemos tres, pero también he intentado pues, hacer algún trabajo así más, bueno, que pueda circular más entre un público más amplio. Entonces he publicado pues algunos libros de filosofía. Y también he publicado un par de novelas que no me van a dar el Nobel de Literatura por ellas, pero bueno, ahí están también. Madre mía, ¿cuántas cosas te da tiempo a hacer todo eso? Bueno, tampoco tanto y además ya tengo una edad. Eso siempre se me olvida. Cuando a alguien le digo, ay, ¿cuántas cosas has hecho? Me dicen, claro, es que mi niña, pues no tengo 26 años como tú. Y entonces pienso, pues en verdad es verdad. Tengo por aquí uno de tus libros, después hablaremos Ujú, también un poquito de ello. Creo que este es el más nuevo, ¿no? Es el último que escribiste. ujú. Bueno, pues luego nos cuentas un poquito más sobre tus libros, pero antes hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Sergio, ¿quieres hacérsela? Sí, claro, yo siempre digo que cuando dos personas veganas se conocen, no en una fiesta, ¿no? Sino en plan, como en petit comité, siempre salen las mismas preguntas, que es el cómo te hiciste vegana y sobre todo el por qué. ¿Por qué te hiciste vegana? Qué fue eso que, digamos, te hizo despertar? Bueno, esta es una larga historia, no sé si queréis la versión Sí, larga. sí, porfa.
Siempre. Pero esta historia empieza en la granja de mis abuelos. Muchas historias de veganismo empiezan así. Sí, sí, yo creo que sí. La cuestión, no, intento ser breve. La cuestión es que mis abuelos maternos tenían en Lugo, en un pueblito de Lugo, pues una de estas granjas típicas que todos conocemos, donde criaban pues algunos animales para comer, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pues cerdos, conejos, tenían también gallinas, y luego tenían vacas de estas que llamamos vacas de leche. Entonces mi madre creció ahí en la granja de los abuelos con sus hermanos y además pues como, bueno, mi madre es de los años 30, pues en aquella época pues los críos trabajaban muchísimo en las granjas, entonces mi madre pues creció pues llevando las vacas al prado literalmente, ¿no? Y cuidando de las vacas y cuidando de los animales y tal. Y luego pues cuando se hizo un poquito más mayor, en los años 50, pues se fue a vivir a Barcelona, como tanta gente también en aquella época, entonces bueno, se instaló en la ciudad, conocí a mi padre, se casó, me tuvieron a mí. Y entonces la cuestión es que cuando yo era cría, pues mi madre me hablaba muchísimo de los animales de la granja de los abuelos. Me contaba montones de historias de los animales. Me hablaba de los animales siempre con mucho cariño. Mi madre era una persona súper empática con los animales y con la gente también. Y entonces me hablaba mucho pues de cómo le gustaban los animales y ella me contaba, ¿no? Lo triste que se ponía cada vez que mataban algún animal. Entonces comenzar a pensar en eso viene de las cosas que me contaba mi madre. O sea, mi madre pues, me contaba, ¿no? Pues qué divertidos son los cerdos, no sabes cómo juegan, tal. Y luego me decía, pero claro, cada vez que mataban a uno yo me escondía, no sabía qué hacer, lloraba. Y yo le agradezco mucho que me contara esas cosas como tan abiertamente y que me animara a mí a hablar de eso. Entonces bueno, yo era pequeña y teníamos unos debates en casa, pues muy a menudo sobre estas cosas, ¿no? Sobre cómo tratar a los animales, cómo no tratarlos. Eran debates, diríamos, poco articulados filosóficamente, eso también se ha de decir, ¿no? Eran así como más espontáneos, más, ¿no? Más De estar de por empatía. casa. Sí, más de estar por casa, pero a mí eso me estimuló muchísimo a pensar en todas esas cosas y bueno, entonces, bueno, pues la cosa fue creciendo, yo creo que entonces creció más de lo que mi madre esperaba también, ¿no? Porque claro, entonces yo, a la que empecé a tener una edad, pues empecé a decir que yo quería ser vegetariana. Entonces mi madre decía, no, pero no te puedes hacer vegetariana porque ella tenía este convencimiento de que si no comes animales te mueres porque te pones enferma, ¿no? Que era lo que le habían dicho a ella siempre y un poco lo que había visto en su entorno, que si no comes animales te mueres. Entonces, cuando yo empecé a decir que quería ser vegetariana, ella se asustó, no puedes hacerlo porque te pondrás enferma y tal. Y claro, es que cuando yo era pequeña, pues yo qué sé, ¿no? Los 80 o incluso primeros de los 90, es que yo vivía en un barrio súper humilde de Badalona. Yo no conocía a nadie que fuera vegetariano, es que no sabíamos de nadie, no había con quién consultar y había encontrado libros, pero eran cosas como muy, no sé, como muy sencillas. No había la información que hay ahora, vamos, ni de lejos, ni era una cosa conocida como ahora. Entonces, bueno, todo mi entorno familiar estaba súper preocupado, que no puedes hacer eso porque te pondrás enferma y tal. Entonces, bueno, yo tampoco sabía muy bien qué hacer y la solución me vino que primero fue el paso al vegetarianismo, la solución me vino cuando yo acabé la carrera de filosofía, me dieron una beca para hacer una tesis, entonces estuve haciendo estancias de investigación en Alemania y el primer día que yo estuve en Alemania, que fui a comer al comedor de una universidad, de la Universidad de Freiburg, pues me pasó una cosa que para mí fue que se abrió cielo y me solucionó muchos problemas. Y es que yo llegué con un grupo de gente al comedor de la universidad y había una cola enorme, pero además había dos colas enormes, una cosa con mucho follón, pues, a la hora de comer, un montón de estudiantes allí y tal. Y yo no sabía muy bien cómo funcionaba aquello y pregunté, ¿a qué cola hay que ponerse? ¿Esto cómo va? ¿No? Y me dijeron, pues uno es el menú normal y el otro es el menú vegetariano. Y yo me quedé, o sea, tan alucinada, ¿no? de venir de donde venía yo, que no conocía a nadie vegetariano, y de repente, pues ahí resulta que había un menú vegetariano. Y luego vi que en la mayoría de universidades alemanas, al menos las que yo estuve, era así, o sea, había un menú vegetariano tal cual, normalizado. ¿En qué Un año, montón de Marta, gente. fue esto? Pues esto yo creo que fue, pues no sé si fue el 95 o el 96, algo así. ¡Guau! Yo no había ni nacido, Marta. Imagínate. Pues allí lo tenían, vamos, normalizadísimo, un montón de gente vegetariana o semi-vegetariana, pero vamos, era una cosa como súper normal, podías hablar con un montón de gente, encontrabas libros, o sea, era una cosa absolutamente maravillosa, maravillosa. Entonces ahí, bueno, pues aproveché, aprendí, estuve aprendiendo pues un montón sobre qué era llevar una dieta vegetariana, que yo no tenía pues hasta entonces mucha idea, encontré un montón de libros por ver, bueno, hice todo un viaje personal ahí. Y entonces, pues en las Navidades del 97 dije, pues ya está, ya no doy marcha atrás, ¿no? Yo ya me quedo aquí. Y ese fue el paso al vegetarianismo. ¿Y cómo se lo tomó tu madre?
Pues se lo tomó muy preocupada. Mi entorno familiar pensó: "Se pondrá enferma", literalmente. Y luego, pues, cuando vieron que no, Mm, de hecho llegaron a hablarlo con algún médico: "No, le pasará algo, se pondrá enferma". Y tuve la suerte de que consultaron con un médico y les dijo: "No, no, no tiene por qué, si lo hace bien no tiene por qué". Entonces, bueno, Wow. poquito a bueno, pues poquito, pero mucha suerte, ¿eh? Porque incluso en la actualidad hay médicos que están muy desactualizados, ¿eh? efectivamente. Sí, sí, no, ahí realmente tuve suerte de que sí, sí. Y luego, pues, cuando ya poco a poco, pues, fue viendo que no pasa nada, pues tal, pero pero ahí, bueno, había siempre como una cosa extraña, ¿no? Un sentimiento Claro. de no se pondrá mala mañana. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Y yo creo que también una frustración, porque mi madre entendía mi empatía, porque yo no sé si era una cosa genética o educativa, pero yo creo que teníamos una empatía muy, muy similar. Entonces, pero ella había hecho este ejercicio de represión de la empatía, ¿no? Porque le habían dicho, es que Claro. se tiene que hacer así. Entonces, yo creo que también le daba como un poco, de alguna manera la descolocaba, que yo hubiera tenido esa misma empatía, pero yo hubiera dicho, no, pues yo sigo adelante con esto y no quiero comer carne, ¿no? Eso también Ya. como que la descolocaba un poquillo. Para ella era un tema así como y yo decía: "Pues es culpa tuya, porque tú tú me has metido en en esta Ahora aventura", ¿no? Pero te haces cargo, ¿no? De sí, pobreta. ¿y en qué momento diste el salto al veganismo? Pues eso fue más progresivo. La verdad es que yo también hacía un vegetarianismo en que yo consumía muy pocos lácteos, porque tengo intolerancia a la lactosa, o sea que por ahí mucho mucho no abundaba, pero ya fue una cosa más progresiva, de ir leyendo, de ir pensando, de hablar con gente. Y es verdad que para mí ahí fue muy muy importante el papel de unos amigos a los que yo quiero mucho, que es ella es Asunción Herrera, que es profesora de filosofía en la Universidad de Oviedo, y su marido Alfredo, porque ellos en los años 90, fíjate, es que esto hace un montón, ¿eh? Pero ellos en los años 90 habían tenido una granja de vacas de leche y habían hecho esto que en aquel momento había más gente que lo hacía, que ellos decían, bueno, a los animales se les trata muy mal en producción, nosotros creemos que se puede hacer una ganadería extensiva ecológica donde el animal tenga el mayor bienestar posible. Entonces, tenían este proyecto, se pusieron a ello, hacían las cosas, bueno, me contaban unas cosas con un cuidado todo como muy exquisito, pensando en muchísimas cosas del bienestar y tal. Estuvieron ahí unos años y llegó un momento en que llegaron a la conclusión de que por muy bien que tú intentaras tratar a esos animales, siempre había explotación, siempre había opresión, siempre había sufrimiento, siempre había violencia, ¿no? Porque el sistema es un sistema de violencia. Entonces, fueron entendiendo que esto no es solo una cuestión de grados de dolor, sino que es más complejo. Entonces, hubo un momento en que entendieron que, pues, bueno, que no era el proyecto adecuado, pues, cerraron el sistema, bueno, la granja que había montado, la mayoría de los animales pues, se murieron de viejos en su casa. Y las cosas que a mí me contaban, pues a mí me ayudaron mucho a entender lo del paso al veganismo, por ejemplo, ¿no? Porque ellos hacían reflexiones como muy concretas, ¿no? Fíjate lo que nos ha pasado con este animal en concreto, fíjate los miedos que tienen a estas cosas, ¿no? Fíjate cómo entre ellos las relaciones que tienen. Y eso para mí fue muy relevante, la verdad, ¿no? El seguir un poco la experiencia de ellos. Y ahí hubo un momento que dije, no, no, claro, es que hemos de ir más allá todavía, ¿no? Claro. Sí, sí. Wow. Me encanta la historia, la verdad, y que realmente como que nunca hubieras dejado de investigar, porque yo siento que a veces, no sé si pensáis, lo mismo, hay veces que hay gente que da como un pequeño paso, pero como que luego ya se acomoda o no quiere seguir profundizando o piensa, pues, que ya ha hecho suficiente y a veces no se avanza y, pues, qué bien que tú, pues, siguieras investigando y siguieras informándote, ¿no? Bueno, yo creo que el ambiente en filosofía, yo creo que promueve mucho eso, porque en Sí, filosofía como somos, ¿no? Estos pesados que todo el mundo está preguntando todo el rato. todo el rato Y pensando, todo el rato pensando, ¿no? intentamos estimular, por ejemplo, a los estudiantes que también preguntas. Y muchas veces las preguntas de los estudiantes pues, te hacen pensar un montón también, porque te plantean Sí. también un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el ambiente este también, ¿no? Como de debate, de discusión, de leer muchas cosas, pues también lleva a que le des muchas vueltas a muchas cosas. Claro. De hecho, en tu último libro del que hablábamos antes, precisamente hablas de esas conversaciones que tienes con tus alumnos, ¿no? No sé Sí, si hay sí, alguna conversación en concreto que pudieras compartirnos, o que te fueras a casa pensando. montones, es que montones. Es que, por ejemplo, yo, fíjate, yo empecé a enseñar algunas cuestiones de ética animal, yo creo que fue en 2003 en una asignatura optativa, que era una asignatura de estas de libre elección que podía coger estudiantes de cualquier grado, de cualquier carrera. Entonces, como venía gente con formación muy diversa, también tenían dudas y perspectivas muy diversas, ¿no? Y pues muchas veces me planteaban cosas que a mí no se me habían ocurrido. Yo recuerdo que me quedé a cuadros, por ejemplo, el primer día que una alumna
me dijo, pero ¿se os ha ocurrido que los cepillos de pintar, o sea, los cepillos de pintar de artista o los cepillos también, algunos de pared, algunos están hechos con pelo de animal? De Marta, sí, sí. De varios tipos de... Y yo me quedé a cuadros porque es que no tenía ni idea. O sea, esas cosas que, no sé, yo qué sé, nunca yo no me he dedicado a... No sé, es cosas como que no sé, como que ahí me había ido a parar, ¿no? Y Claro, pensé, pero primero tuve que comprobar si era verdad, buscar, ostras, y pensé, pues es que es verdad. Entonces, entre ellos también como que ¿no? se motivaban a buscar cosas porque yo les planteaba esta cuestión de cuántos usos de los animales hacemos, ¿no? En cuántos tipos de explotación usamos a los animales. Y si les ocurrían cosas que a mí no se me habían ocurrido antes. Entonces había como, a veces como preguntas técnicas, ¿no? De, ¿esto está hecho con algo de animal? Y tenía que buscar porque en muchos casos no lo sabía, ¿no? Y yo claro. recuerdo también que también la primera vez que alguien me hizo pensar, ¿y qué pasa si tienes un perro y le das carne? Pues también fueron estudiantes, por ejemplo. Que eso Claro. también era una cosa que yo no le había dado especial vueltas a eso todavía. Y recuerdo pues 2 o 3 alumnos que me dijeron, pues y a mí me está empezando a interesar esto de quizás no comer animales, ¿y qué hago con mis perros? Mis perros comen carne. Y ahí también fue como, ostras, ¿no? Es también, bueno, empezar a buscar, a preguntar, ¿no? O sea, que los Claro, estudiantes a veces son una fuente de de inquietudes, de información también. de inspiración, ¿no? Y de ahí nace un Totalmente. poquito este libro, ¿no? Filosofía ante la crisis ecológica, una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding. Es que aquí hablas un poco de todo, ¿no? Bueno, un poco de algunas cosas, sí. Bueno, lo que intento sobre todo es conectar cuestiones de ética ecológica con cuestiones de ética animal. Esa era un poco la idea, ¿no? Pensar la ética, pensar la crisis ecológica, pero teniendo en cuenta la ética animal también y pensar la ética ecológica, la ética animal como dos cosas que van juntas, que deberían ir juntas. Claro. También escribiste Ecoanimal, que también es otro libro muy famoso tuyo, una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Has escrito varios libros, antes también nos dijiste que habías escrito narrativa. No sé cuál es tu favorito, cuál dirías que es tu favorito y por qué. Bueno, eso es difícil, ¿eh? Porque, bueno, tú ahora, Miriam, que has publicado un libro, sabrás que en los libros pues, se ponen tantas energías y tanto tiempo y tanta ilusión que luego pues tienes ahí como una relación muy, muy entrañable. En ese sentido, en cada uno de ellos hay un trozo mío, ¿no? Pero es verdad que Coanimal para mí tiene algo especial porque fue el resultado de un viaje muy largo de búsqueda, porque en Ecoanimal lo que intento explicar es el papel de la estética en nuestra relación Ujú. con los animales. Y yo empecé a pensar en eso porque me llamaba mucho la atención que algunas formas de maltrato animal tienen un componente estético. Las ¿Ah, sí? corridas de toros, por ejemplo, ahí es muy Ujú. claro, ¿no? O la Sí, peletería, ahí es muy claro, ¿no? El uso de pieles de animales en moda y tal. Entonces empecé a pensar que ahí había un tema, pero al mismo tiempo que para mucha gente la conexión con los animales y la naturaleza, la conexión positiva, incluye también elementos estéticos, ¿no? Gente que te dice que va a luchar hasta la muerte por defender un bosque porque en ese bosque se ha emocionado de la belleza del bosque, por ejemplo. Entonces, yo pensaba, ¿cómo conectamos todo eso, ¿no? Y me interesaba mucho, pero bueno, intentar encontrar como un marco teórico, cuadrar las distintas ideas, pues me llevó muchos años de trabajo y fue como un viaje de aprendizaje largo, a momentos difícil y luego, pues cuando salió, pues pensé que, bueno, más o menos había conseguido más o menos explicar lo que creía que era importante y en ese sentido, pues fue, bueno, le tengo cariño a Ecoanimal, sí. claro. Vale, pues por lo que ha comentado antes Miriam, te quería preguntar si te definirías como ecofeminista. Pues sí, entre otras cosas sí. Y además para mí lo de descubrir el ecofeminismo, que yo llegué al ecofeminismo sobre todo a través de Alicia Puleo, Ajá. la verdad es que fue una alegría y un alivio, porque yo buscaba un marco teórico desde el cual pensar cuestiones de ética animal y de ética ecológica que me permitiera de alguna manera pensar todas las injusticias que cometemos a la vez, ¿no? Así que pudiéramos pensar lo que son, por un lado, violaciones de derechos humanos, lo que es sistemas de dominación animal y también la crisis ecológica, poderlo pensar todo en un marco teórico que me ayudara a entender por qué hacemos todas las cosas que hacemos mal y dónde están las soluciones. Y no acababa de dar con el marco teórico que me pareciera lo más convincente. Entonces yo trabajaba sobre todo desde la teoría crítica, que es un marco muy potente, pero tenía la sensación de que algunas cosas, no todas las respuestas estaban ahí. Es decir, había cosas que me parecían muy,
muy útiles y muy interesantes, pero también tenía una sensación de que aquí me falta algo. No estoy teniendo un marco teórico que me permita explicarlo todo como yo creo que hay que explicarlo. Y cuando empecé a leer sobre ecofeminismo, pues tuve la sensación de que las respuestas que me faltaban estaban ahí. Y que es un marco teórico que en realidad tiene mucho que ver con la teoría crítica, es decir, que son marcos muy cercanos, pero que de alguna manera ahonda en cuestiones que la teoría crítica no entra tanto y que yo creo que es de los mejores marcos teóricos que tenemos hoy en día para pensar la crisis ecológica, para pensar cuestiones de ética animal y para pensarlo también en relación con todas las injusticias sociales que cometemos y que sufrimos colectivamente. Vale, pues, es que realmente teníamos una pregunta, pero creo que ya nos has respondido, Sí, la verdad que sí. que era un poco para ti el ecofeminismo, pero sí que, quería preguntarte si ya no solo como académica, sino como ciudadana, el ecofeminismo ha atravesado tu mirada de alguna manera. Sí, completamente, es verdad. Y sobre todo en temas que son difíciles y que me parece que la manera como el ecofeminismo los explica ayudan a entenderlos, ¿no? Es decir, una cosa que te ayuda, yo creo que ayuda a entender el ecofeminismo, por ejemplo, es cuando los ecofeministas te explican que si tú quieres construir una sociedad justa que funcione, ¿no? Una sociedad que se mantenga en el tiempo y que funcione y que sea lo mejor posible, necesitas dos pilares, dos tipos de trabajo. Uno es el trabajo que hacen las demás especies y los ecosistemas, es decir, pues las lombrices fabricando humus, los insectos polinizando, ¿no? El ciclo del agua, el ciclo del carbono, todo eso. Y el otro pilar, el otro tipo de trabajo, es esto que llamamos el trabajo de los cuidados, que tradicionalmente pues, se les ha impuesto a las mujeres hacerlo ellas y sobre todo a las mujeres de clase social baja y han sido trabajos pues, poco valorados, que son dos trabajos que tienen que ver con cuidar niños, cuidar enfermos, hacer la comida, limpiar, este tipo de cosas, ¿no? Y lo que hacen los ecofeministas es decirte, estos dos tipos de trabajo en algún sentido son lo mismo, porque lo que están haciendo es mantener la vida. Los insectos polinizadores están manteniendo la vida, las plantas que producen oxígeno están manteniendo la vida. De hecho, perdona que te interrumpa, Marta, pero tienes un libro detrás tuya que habla de esto, ¿no? Regénesis, habla Así, precisamente de todos esos procesos de la vida que se dan en el planeta. efectivamente. Luego me Ese es un cuentas, libro. si quieres, qué te pareció Regénesis. Perdona Sí, que te luego os cuento si queréis de sí. Génesis, sí. Sí, pues las ecofeministas se dicen, por un lado, pues ese trabajo de la naturaleza y por el otro lado el trabajo de los cuidados. Y entonces te permite establecer paralelismos, ¿no? Es decir, el trabajo que hacen las plantas produciendo oxígeno o los insectos polinizando, que permite mantener la vida, es lo mismo que hace, por ejemplo, la gente que limpia un hospital, ¿no? Porque no podrías tener un hospital sin alguien que limpiara ese hospital. Entonces son esos trabajos que nos sostienen a todos, sostienen la vida. Y a mí me parece muy buena idea hacer ese paralelismo. Y luego es muy bueno cuando las ecofeministas explican el problema de nuestra civilización, es que precisamente trata mal a aquellos seres que trabajan sosteniendo la vida, que son pues, los animales, los ecosistemas y toda la gente que hace estos trabajos básicos en los cuales la sociedad sería inviable. Entonces a mí eso como marco teórico, pues es que me parece maravilloso y yo hasta el ecofeminismo no lo había visto así como tan claro y yo creo que es muy útil. Qué interesante. Bueno, pues no sé si ahora quieres hablar algo de lo de Regénesis. A mí la verdad que, como lo habéis dejado ahí un poco en el tintero, a mí ahora me habéis despertado la curiosidad. ¿Os habéis leído Regénesis? Yo me llevo un trozo, Ah, bueno. llevo un trocito. Bueno, a mí me parece un libro maravilloso, lo recomiendo muchísimo. Regénesis el penúltimo libro de George Monbiot. George Monbiot es un biólogo británico que en Gran Bretaña es muy conocido, es un señor pues, ya que tiene una edad, pero ha sido durante décadas pues, como un poco uno de los ecologistas oficiales de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que cuando quieres ver qué piensan los ecologistas, pues una de las personas en Gran Bretaña que es de ir a ver es George Monbiot, que tiene pues, una larga lista de libros publicados, muy interesantes en general, y luego pues, tiene una columna en The Guardian, que es un poco una autoridad, es decir, los temas importantes de ecología pues pasan, o muchos temas de derechos humanos pasan también por la columna de Monbiot. Suele hacer columnas muy buenas, yo le tengo mucho respeto, creo que es una persona muy inteligente, aunque no siempre esté de acuerdo con lo que dice, porque pues, a veces no estoy para nada de acuerdo con lo que dice, pero me parece que tiende a decir cosas pues, muy interesantes y pues Regénesis es uno de sus libros y es un libro muy interesante porque es una defensa del veganismo que no viene tanto de la ética animal, sino que viene de la cuestión de la crisis ecológica, ¿no? Entonces, él propone que para resolver la crisis ecológica pues necesitaríamos que una parte importante de la población se fuera pasando a dietas vegetales.
Entonces es un libro muy bien escrito, porque él escribe muy bien, tiene una capacidad de comunicación pues muy, muy especial, pero es un libro muy escrito desde las ciencias, desde los datos científicos y luego también desde una reflexión así más amplia sobre qué entendemos por cultivar comida, qué es cultivar comida, a qué lo asociamos, cómo asociamos las dietas con cuestiones emocionales, con cuestiones identitarias. Y la verdad es que está lleno de información y de ideas interesantísimas. A mí me parece un libro buenísimo, buenísimo. Yo el trocito que llevo me ha encantado y cada frase me explotaba un poco la cabeza y me hacía pensar en cosas que nunca había pensado. También yo creo que en la sociedad en la que vivimos tan llena de nuevas tecnologías, siento que vivimos desconectados Ujú, de la vida en su sentido más puro y original y natural, de la vida y de la muerte también, ¿no? Porque si estamos desconectados de una cosa, también estamos desconectados de la otra. mm, Y, en sus párrafos sentí que conecté con todo eso, que me descubrió, pues, cuestiones que no había pensado nunca, y además me encanta cómo lo escribe, es como que siento que escribe muy artístico, y no ujú. me lo esperaba. No me esperaba que un ensayo pudiera estar escrito tan bonito. Además, yo lo empecé a leer cuando estaba escribiendo el mío, y Qué bueno. estaba, ¡ay, madre mía! Qué bonito está escrito esto, no sé, como que me hizo replantearme también mi propia escritura. Bueno, tiene muchos años de experiencia, ¿no? Ha escrito muchos libros. Eso también Claro. es una cuestión de práctica, yo creo. Es verdad que yo creo que él tiene un don comunicando, o sea, escribe muy bien, las columnas que escribe normalmente están muy bien también. Y luego las conferencias que da, que YouTube está lleno de charlas suyas, pues también tiene mucha gracia comunicando, la verdad. Y Tendré luego que no echarle un sé ojo. si viene al caso, pero cuando era joven además estaba de muy buen ver. Esto no sé si ¡Ah, sí! aporta algo, Igual ayuda pero también. realmente, ¿el qué? Digo, igual ayuda también, ¿no? Para... La verdad es que buscando así conferencias de cuando era más joven, pues bueno. De aquí vamos a sacar un poco un titular, el crash de Marta Tafalla, ¿no? Imagínate. Ajá. No, pero realmente Regénesis es muy buen Sí. libro. Aunque no estés de acuerdo con todo lo que dice, porque es un libro que Ujú. dice muchísimas cosas ¿Con qué no estás de y, acuerdo, por ejemplo? uy, pues ahora tendría que pensar. Pregunta trampa, Miriam, de Sí. repente. Es que lo ha dicho 2 veces, entonces me he quedado con las ganas No, bueno, de sí, no, en realidad, mi desacuerdo con él no es tanto por lo que dice en Regénesis, sino porque este señor hace pesca deportiva. ah, joe. Sí. Bueno, entonces, pues entendible. Entonces, en algunas de las cosas que cuenta, pues a veces hace referencia a eso. Y pienso, ¿cómo es posible que un señor que para tantas cosas es tan listo haga una cosa tan tonta como esta, ¿no? Yo siempre tengo... Y además es muy gracioso porque no soy la única que lo piensa. Tiene muchísimos seguidores en Twitter y tiene muchos seguidores de gente pues, que le admiran muchas cosas y que cuando él de repente suelta algo sobre la caza o la pesca, pues tiene ahí una legión de gente que dice, pero ¿cómo es posible que con lo listo que es para tantas cosas todavía estés ahí, ¿no? Pues Bueno, al hilo de esto viene la siguiente pregunta, de hecho, porque es que hay ecofeministas, ¿no? Que no son animalistas. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto, Marta? Ojalá lo supiera y tuviera una solución. A mí me choca muchísimo, me parece muy extraño, porque yo creo que el ecofeminismo es algo que lleva hacia ahí. No sé, a mí me parece como muy natural que si eres ecofeminista vayas a parar a posiciones de derechos, de defensa de los derechos de los animales y vayas a parar pues, a disminuir en todo lo posible la explotación hacia los animales y la violencia que les causamos. Y para mí es una cosa que va muy conectada a la defensa de los animales. Entonces me sorprende mucho cuando hay ecofeministas, efectivamente, pues las hay, que no son animalistas y que están todavía con el rollo este de la ganadería extensiva, como tan viejo, ¿no? Esa cosa como tan Ujú. antigua. ya. No sé, yo Antes creo que, bueno, Didi. sí, antes has comentado, pues, que tú empezaste como a leer, Alicia Puleo, empezaste a leer a ciertas ecofeministas. ¿Te llegaste a decepcionar cuando viste que muchas de estas ecofeministas muy, muy conocidas no incluyen una perspectiva antiespecista? Bueno, un poco. Un poco, es complicado. Sí, no sé muy bien qué pasa. Yo entiendo que también, claro, el poder que tiene todo el lobby de la carne y el lobby de la pesca y el lobby de la piscicultura es tan inmenso ese poder, que yo creo que contamina mucho incluso al discurso ecologista. Es decir, yo creo que realmente a veces igual no somos conscientes de que el lobby de la carne, como el lobby de la experimentación, como el lobby de la caza deportiva, es que tienen un poder brutal. Están en los partidos políticos, están en muchas organizaciones, están en los medios de comunicación constantemente marcando el discurso. Entonces yo creo que, bueno, pues puede ser que haya personas que el estar recibiendo constantemente esos mensajes tan especistas y tan antropocéntricos y estar tan rodeado de ese discurso, pues les dificulta
realmente pensar en serio más allá de eso. Y la verdad es que es un poco frustrante en el movimiento ecologista la cantidad de gente que hay que no es solo que siga comiendo animales, sino que sigue siendo tremendamente especista, tremendamente antropocéntrica, que no se cuestiona estas cosas, que se enfada con los que defendemos a los animales. Eso me frustra, sí, me frustra bastante, ¿no? Cuando vas a congresos de ética ecológica, por ejemplo, y te encuentras gente allí otra vez con el cuento de la vaca feliz en el Prado. Dices, bueno, a ver, ¿no? Si ya esto ya está, y es como del pasado, ¿no? O sea, veniros al siglo XXI, pero cuesta mucho, sí. Vale, Total. un poco también al hilo de esto, nosotros siempre nos gusta preguntar, aunque es verdad que nos has contado al principio, pues con toda esta anécdota con tu madre, que te descubrió sin que ella fuera consciente, ¿no? Un poco todo este mundo de respeto hacia los animales. Bueno, a los veganos siempre digo yo que nos pasan cosas, para bien o para mal. Entonces, bueno, de todas las anécdotas que nos pasan, pues nos gustaría preguntarte si recuerdas alguna, puedes contar más de una si quieres, pero bueno, alguna graciosa que te haya pasado por el hecho de ser vegana. Bueno, no sé si tanto, pero sí que me pasó una siendo vegetariana que es muy buena y que es chula, o sea, que es positiva. Bueno, te la compro. Vale. Yo empecé a trabajar en la universidad el año 2000, imaginaos hace de esto, yo ya soy muy mayor. Yo empecé a dar clases de filosofía el año 2000 y cuando yo empecé, bueno, yo era vegetariana y había un par de profes que también, pero era una cosa como muy minoritaria, extraña, éramos los raros, ¿no? Entonces, bueno, la gente más o menos era respetuosa, pero a veces pues te iban soltando, ¿no? Algún chascarrillo, algún comentario así. Y si alguna vez salía el tema en clase, pues a veces también pues tenía algún alumno que me soltaba así alguna bromita de estas típicas, ¿no? Entonces, bueno, a veces es verdad que te sentías un poco como, jo, somos aquí la minoría, nos tratan un poco de aquella manera y a veces daba como rabia y dolía. Y a mí me llegaron a colgar carteles en la puerta del despacho, supongo que estudiantes, en plan broma, ¿no? De tipo, las plantas también sufren. Bueno, era una cosa que a veces pensaba, santo cielo, ¿dónde estamos? Y luego de repente, en muy pocos años, porque fue muy rápido, fue muy rápido el paso de una cosa a la otra, de repente como en 10, 11, 12 años, de repente dando clase un día y hablando con los chavales, pues hablando, no sé qué hablábamos, yo comenté que era vegetariana y de repente me dicen los alumnos, vegetariana, qué cosa más anticuada, nosotros somos veganos. Y me quedé tan a cuadros. Hostia, ¿qué ha pasado? O sea, si ayer me estaban diciendo que las plantas sufren y de repente tengo unos chavales en clase que esto de ser vegetariana les suena como señora del siglo XVIII, súper anticuada. Y ahí todavía no había dado el paso y pensé, pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí, no? Y fue muy gracioso porque lo comenté con otros profes y les estaba empezando a pasar lo mismo. O sea, de repente hubo un cambio generacional y teníamos chavales de 18, 19, 20 años veganos, súper radicales, que yo de repente les parecía una señora aburridísima, anticuada, tipo, ¿pero qué hace? ¿Qué hace ahí? Y eso fue como wow, ¿qué ha El mundo pasado al tan revés. rápido? Wow. Totalmente. Y la verdad es que, claro, a partir de ahí dije, pues es que tienes razón, o sea, ¿dónde estoy yo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Qué guay, me encanta esta Eso fue, anécdota. es que eso fue una pasada. Y ya te digo, y luego lo comentaba con otros profes y estaban un poco en la misma situación, ¿no? Decíamos, claro, pues que es verdad, nos hemos quedado atrás. Pero qué rápido ha pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, ya me tienes ahí a los 4 días, ¿no? Leyendo sobre veganismo y tal, y pensando, pero uy, ¿qué me pasa a mí todavía? Qué bueno que haya esos profesores que todavía quieren como aprender de sus alumnos. Eso es súper positivo, ¿no? Eso me encanta. Yo siempre digo que, que a mí a lo mejor me gustaría ser profe de universidad, doctorarme es uno de mis sueños frustrados. Que por cierto, Doctórate, doctórate. yo estudié en la Autónoma de Barcelona un año. ¡Wow! Tú eres profe allí. Yo hice Sí, el SICUE en la Autónoma de Barcelona en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Sí, qué sí, sí. bien. Sí, sí, Pues y siempre doctórate y hazte profe. ay, pues es que me preocupa la academia, la precariedad de la academia. Eso es lo que principalmente me preocupa, Ya, es que es la muy verdad. preocupante, es verdad. No, eso S es verdad, tienes toda la razón. Sí, sí, eso es un problema que tenemos grave. sí, pero bueno, eso, que simplemente comentártelo porque, pienso, es que yo sería muy feliz teniendo debates con los alumnos, ¿sabes? Como que yo siento que ahí si un profe lo hace bien, hay una nutrición intelectual circular, ¿sabes? Como Ujú. constante. Y eso me parece precioso, la verdad. Y oye, que me parece que tus alumnos, que tu alumnado pueda tener una profe vegana, filósofa, escritora como tú, me parece chulísimo también. Bueno, no sé qué pensar ellos, pero no, pero que aprendes mucho de los estudiantes, ya te digo yo que muchísimo, muchísimo. O sea,
Desde cosas muy simples, si te explicas mal lo detectan enseguida porque no te entienden, entonces tienes que verlo, esto lo he explicado mal porque no están entendiendo nada, a las preguntas que te hacen y luego los cambios en los referentes, que leen otras cosas, ven otras cosas y ahí pues te cuentan, ¿no? Si tú tienes curiosidad porque te cuenten, pues te cuentan qué les interesa, qué les preocupa y es muy interesante. Y además cada generación es distinta, cada grupo es diferente, eso es muy chulo. Pues antes de acabar, nosotros, Marta, aquí en Manitos Veganos, normalmente yo suelo traer como noticias de actualidad que tienen que ver con el veganismo. Y la verdad es que esta semana es que hemos tenido muchísimas, muchísimas, y no solemos traer cuando hay invitadas, pero bueno, ha sido una oportunidad porque hemos pensado, pues así también la comentamos con Marta. ¿Qué te parece? Bien, Pues la noticia de hoy, la verdad que adelanto que no es muy buena, es bueno, pues un vídeo del dueño del Loro Parque, que para quien no lo sepa, pues es un zoo que hay en Tenerife, en Canarias. Y es un zoo que tiene orcas, que tiene un criadero de orcas, que ha sido denunciado en varias ocasiones por maltrato animal. Y bueno, pues queríamos poneros el vídeo para que pudierais escuchar lo que el dueño, el jefe, el boss del Loro Parque ha dicho. Vale, pues procedo a poner el vídeo. No lo vais a ver, pero bueno, lo vamos a escuchar. Él habla español, aunque no lo parezca, afinar un poco el oído, ¿vale? Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son solo gentes en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo. Vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos como Loro Parque. Declaran mejor un animal muerto que un animal como mascota. Reciben muchos millones y solo el 2% dedican a los animales. No buscan mejorar la vida de los animales. No se dejan engañar. Tenemos mucho que contar. Entran en nuestra web. Bueno, Bueno, hasta aquí el vídeo, breve, pero bueno, no sé quién quiere empezar. Marta, vamos a dejar a la invitada que nos cuente un poco. No sé si habías visto este vídeo, si lo viste cuando ayer te lo enviamos. bueno, vi que empezó a circular en Twitter, creo que fue ayer, no sé si había circulado antes ya. Bueno, a mí me parece bien que este señor esté preocupado. Me parece bien, además, si buscáis, la gente que nos está escuchando, si buscáis un poco en internet quién es ese señor, Wolfgang Kiesling, que es un alemán que tiene varios negocios turísticos y de explotación animal en Canarias, pues si buscáis un poquito quién es, pues ha salido más de una vez en las noticias por asuntos un poco turbios, explorar, ¿no? Es una especie de cacique de las islas. Y a mí me parece bien que esté preocupado en el sentido de que entiende que está creciendo la conciencia social, la preocupación por cómo tratamos a los animales y que eso le puede hacer perder dinero. Y que además parece que entiende que eso le puede hacer perder dinero también a otros negocios de otra gente con la que los lobbies se suelen apoyar mutuamente, ¿no? Así que los lobbies de explotación animal pues, se ayudan todos unos a los otros, ¿no? Es decir, el lobby de los zoos pues, se apoya en el lobby de la hípica y en el lobby de la ganadería y todos van juntos. Y bueno, pues sí, se están dando cuenta de que tienen un problema y está bien que se den cuenta, lo que pasa es que luego la manera en que lo explica pues es entre cómica y ridícula, pero pues no sé, o bien su cabeza no da para más, o bien está intentando distorsionar información, lanzar mensajes confusos a propósito, pero bueno, a mí que esté preocupado pues ya me parece bien. No sé qué pensáis Yo, vosotros. yo lo vi, y no me lo creía, o sea, no daba crédito. ¿Sabes? Me sentía que estaba como en un capítulo de Black Mirror. Bueno, por un lado, me hace gracia que este señor lleva viviendo tropecientos años en Canarias y todavía no sabe hablar castellano. Yo ya hablé del Loro Parque en otro podcast porque mi pareja es canario y visitamos Tenerife y hay un montón de acuarios, hay un montón de zoos, hay un montón yo qué sé, un mariposario, hay un montón de espacios de explotación animal para el ocio. Y mi pareja me comentaba precisamente, claro, que es que justo quienes son dueños además de este tipo de explotaciones, es que ni siquiera son de aquí, como que se sigue reproduciendo un neocolonialismo muy grande
Y además, a mí lo que me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, pero no sé cómo decirlo, me llama la atención, ¿no? Que justo es que este vídeo lo saca después de una de las mayores movilizaciones de la ciudadanía en Canarias que precisamente se Ujú. están quejando de la explotación que viven las islas, de que es insostenible, de que el modelo de producción, de consumo y de turismo que hay se va a cargar las islas y este señor pues ha debido de tener miedito por lo que parece. Bueno, por mi parte, decir que, bueno, igual que mucha gente ha comentado, tanto en Twitter como, bueno, por las redes, que le parecía que era un vídeo de broma, que realmente, pues, como que no era un vídeo real, pero sí que lo era. Yo cuando lo vi y vi al señor hablando a la cámara, tenía muy claro que era un vídeo real. Y bueno, cosas que apuntan en el vídeo, o sea, al final esto es un poco también el miente que algo queda, dicen, no leche, no montar a caballo, y dice, no mascotas. Y es como, ¿cómo que no mascotas los veganos? O sea, quizás será no a criar mascotas, pero los veganos tenemos mascotas, adoptamos, muchos veganos además adoptamos animales, porque estamos también muy concienciados con esto, pero ya es como, recibe muchos millones. Yo digo, ¿dónde están mis millones? ¿Y mis millones dónde están? Es que no los veo. Como el de Mira, la contaminación. hay una cosa que dice que, ¿sabes? Yo iba pasando el vídeo y decía, sí, 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 hasta que empieza a poner datos que son mentira, obviamente, y empieza a soltar bulos. Joder, pues todo lo que dice al principio, cuando dice, solo quieren riqueza, yo decía, efectivamente, lo que pasa que no es la riqueza que tú piensas, nuestra riqueza es mucho más amplia, ¿sabes? Como decía, yo recuerdo mucho a Pocahontas, ¿no? Cuando hablaba en la peli, en su himno, Colores en el viento, decía algo así, pareció que la riqueza no es el valor de las cosas, sino es aquello que está a tu alcance, que disfrutas de ello sin explotarlo, lo dice con otras palabras, por supuesto, pero que efectivamente queremos esa riqueza y esa belleza de esa riqueza de nuestro planeta y luego, efectivamente, queremos esa riqueza para redistribuirla, para que todo el mundo pueda tener una vida digna en este planeta, para que no haya un ser que sufra en este planeta, porque tenemos los medios y porque hay el dinero para que esto pueda ocurrir. Pero obviamente, pues bueno, pues es que este señor está como en estas listas de los más ricos de España. Ujú. Entonces, pues claro que tiene miedo. Pero bueno, yo al principio decía, pues sí, no estás equivocado, queremos esa riqueza, pero no para lo que tú te piensas. Bueno, el caso también decía como prefieren animal muerto antes que mascota. Bueno, no sé, al final llega a decir tantas cosas que ya es, no sé, yo cuando lo vi, o sea, yo, pues, no sé, el becario que tuvo que editar eso, pues bueno, espero que más o menos comulgase con las ideas, porque si no, bueno, pues vaya Cristo tener que hacerlo así. Pero es verdad que parece un vídeo montaje, un vídeo como de broma. Lo que no es broma es que realmente él está convencido de que ese es el mensaje que tiene que... Bueno, al final un poco por miedo, ¿no? O también bueno, también por todo lo que hemos comentado. Que además Miriam, yo sí que por redes, no suelo estar mucho, pero estos días está un poquito más, y vi que tú hiciste eco de un vídeo en el que tú sobrevolabas el Loro Parque, unas piscinas, y que varias personas, bueno, tampoco creo que demasiadas, pero varias personas te increpaban por esto como diciendo que sabrás tú, ¿no? Del Loro Parque. Yo he de decir que yo fui al Loro Parque de pequeñita, pero yo no me acuerdo de nada, Y yo también, absolutamente nada. yo culpable también he estado en el Europarque antes de ser vegano y todo. Quiero decir que creo que al final, antes sí que era como un. Bueno, además creo que tienen de logo como de lo mejor de las Canarias o algo así. Es como el ególatra, ¿sabes? Sí, es que de hecho yo cuando he vuelto todavía sigue siendo una cosa a la que te animan a ir. Yo no sabía que iba a sobrevolar el Loro Parque, lo sobrevolé haciendo parapente, pero yo no tenía ni idea de que lo iba a sobrevolar y de repente estábamos encima del Loro Parque y estaba viendo las piscinas que son enanas en comparación con la inmensidad del mar que yo estaba viendo a lo lejos. Bueno, eso era increíble. Y claro, de repente pues el señor me dice, claro, es que ahí están las orcas y ves la piscina pequeña, es el criadero, porque ahí crían orcas. Y siempre lo que están haciendo ahora mismo los zoos y los acuarios es, bueno, pues protegerse en un marketing muy cutre de que son como refugios y salvan animales que están moribundos y que no pueden vivir en su hábitat natural.
Claro, sí está muy bien salvar a un animal y darle un lugar. Lo que no está bien es hacer un espectáculo con ellos, sobreponerles a un estrés innecesario y criarlos en piscinas en cautividad, cuando sabes que si tú crías un animal en cautividad no va a poder volver a su hábitat natural. Debería ser ilegal, o sea, porque yo puedo entender que si no hay espacios, en el momento concreto que estemos ahora, yo puedo entender que cedas un animal a un espacio como un zoo si no va a hacer espectáculos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tengo entendido que cuando se le cedió las orcas fue a cambio de que no las criara y sí que las ha puesto a criar. Pues pasa esto, ¿no? Entonces ellos se recogen en esta idea de que son una especie de refugio y mucha gente me dice, claro, si a mí me parece fatal, pero lo que hace el Loro Parque es recoger animales que no tienen otra opción, siempre hay otra opción. Si no la queremos ver es porque no nos interesa, no les interesa a ellos económicamente la vida de estos animales que son tan inteligentes, además tan conscientes de sí mismos y que saben perfectamente la situación en la que están, que es muy duro. Y bueno, pues yo animo a la gente a que vea las noticias. De las más graves, pues es que 3 orcas murieron en 18 meses, cuando las orcas tienen una esperanza de vida de entre 50 y 90 años. Pues a qué situaciones las estás sobreponiendo para que tengan tantísimas enfermedades bucales e intestinales como las que estaban teniendo en el Loro Parque. Y hasta aquí mi TED Talk, que he hablado mucho. No sé si Bueno, queréis comentar algo más. sí, bueno, sobre todo también que hiciste, si no, igual lo dejamos enlazado, ¿no? El recorte de una noticia de un ex trabajador del Aeroparque, que él contaba, bueno, pues cómo él de primera mano había visto cómo estaban las orcas y comportamientos en las orcas que no eran naturales, simplemente, pues, sino por Efectivamente. complementar un poco más la información. Efectivamente, es que tienen como comportamientos suicidas. Se pegan golpes contra los cristales, se dejan tostar al sol, bueno, pues con comportamientos que no son normales y que además dan vueltas en círculos, que esto tiene un nombre que no me acuerdo cuál era, Pues son pero estereotipias. estereotipias, efectivamente. Esto lo hacen muchísimos animales que están en cautividad porque Ujú. tienen muchísimo estrés. Claro, es que imaginaros estar encerrados en una cárcel de por vida, pues tiene que ser durísimo y bueno, pues a mí me parece horroroso. De hecho, se ha demostrado que esto que ocurre con las orcas pasa también en otros acuarios, lo de que se dan golpes con los cristales. Y nada, desde aquí yo os pues recomendar el documental Blackfish, Ujú, donde también tiene un recorte hablando del Loro Parque. ujú. ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos así de recomendar? Pues Seaspiracy también y probablemente La Cueva de Cove, que está en YouTube, que habla sobre precisamente la matanza de delfines y la explotación de cetáceos. Vale, yo creo que ya por último, antes de despedirte, Marta, tendríamos que preguntarte, bueno, la gente que quiera saber un poquito más de ti, ¿no? Sobre todo por redes sociales, pues dónde te pueden encontrar, dónde Marta es más activa. Bueno, pues de redes sociales la única que tengo es Twitter, pero ahí sí que es verdad que suelo entrar cada día, así que bueno, ese es un sitio posible donde encontrarme. Y luego, bueno, en YouTube sí que hay colgados algunos vídeos de charlas que he dado, de clases que he dado, y ahí hay también algunas cosas. Muy bien. Oye, Marta, pues estamos encantadas de haberte tenido hoy. Es todo un placer. A mí personalmente me ha encantado escucharte, ha sido un placer, así que muchísimas gracias. No, gracias a vosotras. O sea, ha sido de verdad una experiencia muy interesante charlar. Que sigáis con esto, que sigáis con toda esta actividad enorme, fantástica que hacéis de divulgación y de hacer reflexionar y de hacer pensar y además con ese buen humor y con esa mirada así optimista que tenéis, que se agradece mucho también. Pues Qué sí, guay, muchas, Marta. muchas gracias por tus palabras y bueno, pasamos a la despedida. Nos vemos, Marta. Bueno, Chao. pues como sabéis, podéis leer las notas del programa en manitosveganos.com/137. Nos podéis escribir, que nos encanta que nos escribáis, por favor, escribirnos a manitosveganos.com/contactar y compartirlos con vuestros amigos, con vuestros conocidos, con vuestra familia, compartirlo con todo el mundo. Que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y desde nuestra web y escucharnos desde el resto de plataformas de podcasting. Es que no hay absolutamente ninguna excusa para no escucharnos. Y pues realmente, hasta el día de hoy, Sergio, ¿qué te parece? Bueno, pues estoy muy contento, la verdad. He aprendido mucho hoy en este podcast. También nos hemos desahogado un poquito, que yo es que si no decíamos lo del parque, a mí me iba a reventar una vena de la cabeza, ¿sabes? Es que... Totalmente. Bueno, pues qué decir que la próxima semana no va a estar por aquí Marta Tafalla, por desgracia, pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos malditos. ¡Malditos!
¡Veganos! Un besito. Besito, gente. Esperemos que os haya gustado mucho. Nos Nos vemos. vemos.